Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentren. Aquí estamos con Antonio, María y Antonio para seguir este recorrido, dando justamente lo mejor de nosotros y haciendo lo que hemos venido a hacer juntos y pudiendo justamente manifestar la verdad de nuestro gran hermano Eugenio Siracusa, de todo lo que ha recibido y de toda la información que nos ha dado desde siempre Eugenio y compartido este gran hermano como lo Mm. es Eugenio, gracias a María, Antonio, que ellos conservan muchísima información y nos deleitan también con grandes imágenes y archivos también. Muchas gracias, Antonio, María, gracias. Gracias por estar ahí siempre. Gracias a ti siempre, Álvaro, y un saludo a tus televidentes, por decirlo así. Gracias siempre al Padre, como decimos siempre, que nos permite todo esto. Así es. Gracias por tu disponibilidad. Así es. Muchas gracias, María. Gracias, Antonio. En esta oportunidad continuamos desarrollando lo que hicimos anteriormente, lo que estuvimos hablando sobre el Jesús y el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero en esta oportunidad el proceso de lo que aconteció, como por ejemplo, cristianamente se celebra mucho y se nombra mucho la Navidad, ¿no? Nosotros lo vamos a hablar justamente desde todo la representación y todo lo que ha pasado en esas fechas que eventualmente no han sido en esas fechas, no fue un 25 de diciembre, pero nosotros lo vamos a ir justamente desglosando, detallando, y Antonio y María nos van a ir mostrando y detallando mucha información que hay. ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, la anunciación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, ¿no? De la llegada a nuestro mundo, de ese ser tan maravilloso y de esa conciencia crística. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, de hecho, por ejemplo, hablar simplemente de Jesús, ¿no? Antes de que fuera compenetrado, ¿no? Por ese ser superior, divino, que es el Cristo. Hablar de Jesús sencillamente es hablar de la visita de uno de ellos para intentar ayudar a la humanidad a salir, digamos, del pozo de la ignorancia, ¿no? Es sencillamente darse cuenta de que toda la historia, no solo de Jesús, sino, como hemos dicho otras veces, de otros avatares, ¿no? Las historias cuentan realmente cosas que en aquella época, en aquellas épocas, era imposible de, digamos, desmenuzar, ¿no? De buscarles la parte más lógica, ¿no? La parte más realista de esta manifestación divina, ¿no? Pero hoy tenemos la posibilidad de profundizar de una manera un poco más, si se puede decir así, inteligentemente, para comprender cómo ciertos hechos del pasado tienen una conexión y un paralelismo enorme con los hechos que están ocurriendo en nuestra actualidad. Así es. La anunciación no es otra cosa que la magnificencia de estos seres en la ayuda de la humanidad, ¿no? Cómo se preocupan, ¿no?
por la humanidad, y en este caso, pues uno de estos seres maravilloso, hermoso, luminoso, se manifestó a María, y María no es que se asustó, porque ella estaba ya acostumbrada, tenía esa capacidad visual, ¿no?, de ver lo que otras personas no podían ver. Y lo maravilloso de este evento es cómo este ser, siendo un ser divino, el arcángel Gabriel, como este ser divino le pide permiso a María. O sea, se presenta, pero se presenta pidiéndole permiso para ser el habitáculo de una semilla que sería posteriormente Jesús, y podría ser, ¿no?, el Redentor, o el misionario que ayudara a los hombres de aquella época y del futuro a entender bien cómo funciona no solo el reino de la tierra, porque la tierra en su interior está habitada, sino cómo funciona y cómo se estructura el reino de los cielos, que lo llamaba el maestro siempre, ¿no? Él siempre decía, tenéis la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Claro, hoy eso todavía se fantasea muchísimo. Sin embargo, esa afirmación no quiere decir otra cosa que los seres humanos tenían, y hoy más que nunca tenemos la posibilidad, si cumplimos las leyes que corresponden a nosotros, las leyes divinas, los mandamientos, tenemos la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es este reino de los cielos? Pues es una magnífica confederación intergaláctica de mundos inteligentes, habitados y operantes en todo el universo. Este episodio de la Anunciación demuestra cómo ellos tienen la posibilidad de, con un proceso que no se puede comparar con el que hace el ser humano, esto que quede muy claro, no tiene ningún paralelismo, pero estos seres divinos tienen la posibilidad de gestar en el seno de una virgen un ser ya programado en el tiempo para realizar una misión ya predeterminada por la inteligencia cósmica, por la divinidad, por Dios, como queramos llamarlo. Así es, Antonio, María. Esto es, parece mágico, pero es real, y aconteció justamente, como lo dijiste tú anteriormente, para poder, en ayuda a la humanidad, en ayuda a aquel tiempo, dada la ignorancia que había, dada la complejidad también que el ser humano tenía por el hecho de no comprender muy bien su existencia. Hoy en día podemos obviamente que todo es evolución, y todos hemos evolucionado y todos comprendemos, todos tenemos una conciencia, sabemos lo que está bien, lo que está mal, pero aún a pesar de esa conciencia que tenemos, miramos el mundo y decimos, ¿qué nos está pasando? Porque vemos guerras, vemos desastres, vemos hambruna, vemos infinidad de cosas que para la altura en la vida en la que estamos, decimos, ya deberíamos de haber solucionado todas estas cosas, ya deberíamos vivir en una comunión, donde todos son todos y todo es beneficioso para todos, pero sin embargo no es así, lamentablemente. Entonces, justamente este ser divino, este ser crístico y esta fusión de Jesús con el Cristo, ¿no?, nos viene constantemente a enseñar, a trascender lo que es la materia y a comprender de que todos somos parte de ese todo, de que todos estamos ligados, ¿sí? Aunque
aunque muchos le busquen la división o humanamente se busque la división en religiones, en modas, en esto, en lo otro, aquello, todos somos más hermanos que nunca. Absolutamente sí. Y debemos de comprender justamente de que estamos aquí justamente para poder amar por sobre todas las cosas, amarnos los unos a los otros, como esa gran ley que nos enseñó, es nuestro gran maestro, ¿no? Y guía. Claro, así es. De hecho, ellos nos consideran sus hermanos, porque somos hermanos de Así es. La raíz es única, ¿no? La matriz es única. Entonces, lo de la famosa fraternidad universal es real. Solo que, como sucede en algunas familias, a veces hay algunos hermanos que son un poco rebeldes, ¿no? Exacto. No quieren adaptarse a las normas, digamos, justas, correctas, ¿no? De una familia. Entonces Exacto. hay que tener mucha paciencia, ¿no? Pero también la paciencia tiene un límite. Claro. Exacto. Y amar sobre todo, que es importante, con justicia, ¿no? Lo que está en nuestras posibilidades. Sí, porque el amor sin justicia no es amor. ¿Es difícil ser justos? Sí, sobre la tierra yo creo que no hay ninguno. Ningún justo. Pero es posible, al menos, intentar ejercitar esa justicia en el sentido de no ir en contra, digamos, de estas normas de conducta, de estos mandamientos que nos han sido dados, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos la posibilidad de ser justos, o sea, de decir no a aquellos comportamientos o a aquellas leyes o a aquellas condiciones o a aquellas acciones que vayan en contra de, digamos, la naturaleza de estos mandamientos, ¿no? Ahí es donde podemos nosotros permanecer en todo lo posible íntegros con respecto a ello. Pero, como tú bien has dicho, Álvaro, a estas alturas se ve claramente que la humanidad en general, en grupo, ha dicho no a, digamos, aceptar estas normas, a cumplir estas normas y a comportarse como la ley universal solicita a los hombres de comportarse. Así es. Y de esta manera no solo enviaron a Jesús, ¿no? Enviaron a muchos más personajes, ¿no? También hay que recordar que el embarazo de Isabel, ¿no? Que era familiar de María y que era anciana. Esto es lo más interesante, como muchos otros pasajes hablan de la ancianidad y que conciben criaturas sanas y que nacen con una misión determinada. Incluso la Biblia misma nos habla de que mucha gente era estéril y no podía quedar embarazada, pero con la ayuda de los de arriba, exacto, justamente siempre se cumplía. Exacto. Objetivo. El proyecto divino está estipulado de tal manera que es difícil que el hombre se pueda oponer. El hombre podemos rechazarlo, ¿no? Sí. Pero no podemos detenerlo. Exacto. El proyecto divino está elaborado de un modo que los hombres no somos capaces de entenderlo. Pero la magnificencia precisamente de este proyecto, llamémoslo así, de integración de la civilización humana sobre la Tierra en la Confederación Galáctica, tendrá el resultado final efectivo y positivo. Noi non vi obblighiamo
invitiamo a credere. Dovete essere voi a convincervi attraverso un'indagine seria, valida a concedervi l'assoluta certezza della nostra realtà. Sappiamo benissimo che dovete ancora crescere per poter comprendere la grande verità che vi sovrasta e vi domina. Gli esseri immortali esistono, sono sempre esistiti sin dalla creazione del cosmo. Vorreste che fossimo come voi, fatti di acqua e di spirito, e che esistessimo come voi esistete. È nelle nostre prerogative essere in mille visi e in mille modi perché padroni della luce creata. Abbiamo compiti ben specifici nell'ordinamento universale e nell'evoluzione delle specie che collaborano nel divenire continuo di tutto il creato e nelle varie dimensioni esistenziali, con frequenze e forme diverse. Siamo dove la nostra presenza e la nostra opera sono necessarie. Questo volevamo dire. Ali, dalla Cristabella. Lamentablemente no podrá ser como en los años 50 se pretendía con este programa, que era el de integrar a toda la humanidad, o sea, volver consciente a toda la masa humana para que aceptase la realidad de la existencia de estos hermanos, como los llama también el Papa Juan XXIII, de estos hermanos que están por todas partes, ¿no? Aunque nosotros tengamos dificultad en reconocerlos. Así es. Entonces, el problema es que ahora esta posibilidad de integrar completamente todo lo que es la masa humana del planeta Tierra, o sea, la humanidad, no es posible, precisamente por el comportamiento opuesto que la gran mayoría está llevando adelante. Por eso el programa sigue adelante, pero con características mucho más selectivas, con características que se limitan a observar, cuidar a aquellas almas, hombres o mujeres, predispuestas a aceptar, lógicamente, la ley que permitiría a todos vivir en paz y en armonía. Sí. Se preocupan principalmente por ellos, ¿no? Pero, sobre todo, se preocupan, no lo olvidemos, de evitar que la Tierra tenga un final catastrófico. Exacto, por sobre todas las cosas, cuidan al planeta. Ellos, como bien los hemos dicho en audiciones, en programas anteriores, que por sobre todo el planeta, y bueno, si ustedes se quieren lastimar, lastímense y las consecuencias son de ustedes. Hay leyes, la ley de causa y efecto, acción o reacción, lo va a pagar cada uno de acuerdo a su proceso, a su conciencia, ¿no? Por eso cuando decías, Antonio, que justamente podemos retrasarnos, nos vamos a retrasar nosotros mismos, porque en realidad no vamos a retrasar un plan divino, vamos a retrasarnos nosotros mismos en nuestra conciencia, pero a su vez las consecuencias las vamos a pagar nosotros mismos, porque por las leyes que regulan justamente la ley de causa y efecto, ¿sí? Claro. Los que vamos a tener que reencarnar o vamos a tener que volver nuevamente a este o a otros planetas, vamos a esperemos que sean mejores que este. Sí, exacto. La sociedad, no que este planeta, que esta sociedad. Así es. Así es. Y es impresionante. Y bueno, el programa, quería decir que el programa de Jesús es uno de los programas más claros, ¿no? Como todos los demás avatares, ¿no? Pero en este caso el programa de Jesús es uno de los más claros en el sentido de la intervención de unos seres que estaban presentes, por ejemplo, en el evento, sí. En el evento del encuentro de Isabel con María, ¿no? Vemos cómo aquí
aquí está en pequeñito, este es el cuadro, aquí está en pequeñito y aquí tenemos las ampliaciones. Se ve perfectamente. Como hay unos seres con una, ven, apariencia humana, pero no totalmente claros, ¿no? Con brazos muy largos que observan detenidamente de que este evento se verificase. Porque ellos, además de crear las condiciones, ¿no? Además de crear las condiciones ideales para que el programa siga adelante, además lo que hacen es también verificar que estos pasos fundamentales ocurran, ¿no? Y de ello se encargan nuestros hermanos mayores, ¿no? Los que nosotros llamamos, bueno, del cuadro ejecutivo, ¿no? Sí. Los mensajeros, digamos. Los Que vuelan como palomas en el cielo a su palomar, que sería los discos que vemos que al final llegan y se introducen en un instrumento mucho más grande, ¿no? Un palomar mucho más grande. Ellos son los que se encargan de vigilar que todo se vaya cumpliendo como debe ser. Así sucedió con Jesús también en el pasado. De hecho, en aquel tiempo los conceptos eran estos, ¿no? Como las palomas a sus palomares, o recordemos de nuevo el de Ezequiel, ¿no? Vi una rueda dentro de muchas ruedas dentro de una rueda, o muchos ojos, ¿no? Y porque en aquel tiempo se podía entender estas cosas de esta manera. Hoy en día nosotros, como tú has dicho bien antes, tenemos la capacidad de entender estos conceptos mejor porque hemos crecido en conciencia y en capacidad intelectual para entender esta, digamos, revelación, como la llaman ellos, porque es una revelación, tiene sus ciclos, también en relación a la crecida de conciencia de la humanidad. Quiero leer un pequeño trozo que Adoniesis ha dado a Eugenio Siragusa. El mensaje es más largo y es del 75 y habla de este crecimiento. Lo dice de esta manera porque siempre han sido ellos. En este programa divino, en los programas divinos, son siempre ellos que lo preparan todo. Dice, nuestra metodología en proponer los valores fundamentales de la revelación es diferente de la que se desarrolló en el pasado. Y esto es en conformidad al crecimiento de vuestras capacidades intelectivas y tecnológicas, que os consienten una más clara capacidad de entender y de redimensionar los conceptos que los terrestres de otro tiempo no podían asimilar, porque estaban privados de los conocimientos que posee esta vuestra generación. Y nosotros, dice Adoniesis, nosotros tenemos el preciso cómputo por querer de la suprema inteligencia creativa de provocar en vuestra real personalidad una fuerza que solicite la predisposición necesaria a fin de que una nueva luz anime de mayor conocimiento vuestra conciencia de ser y de elevarse de los problemas de fondo que todavía os producen distonías negativas e incapacidades de superación de los conceptos ya no válidos y ya no eficientes para un mayor conocimiento de vuestra existencia y de su real significado. Exacto. Conceptos que ya no son válidos, Exacto. Como por ejemplo la famosa, hoy todavía pensar en la estrella de Belén como si fuese una cosa fantasiosa, ya se queda, en fin, no sirve.
Aún dicen que es un planeta, pero un cuerpo celeste, un cometa, asteroide, cometa. un cometa Esa no. y también un planeta. Dicen Sí, que sí. era Venere, dicen Sí. que... Pero Hay pilas de teorías y de todo. no se puede acercar, parar, ir delante o arriba de la gruta, iluminar la gruta y luego desaparecer. Exacto. Se tienen que redimensionar los conceptos. Exacto. O sea, las crónicas lo dicen claramente, que era una estrella, la llamaban, porque claro, en aquel entonces ¿cómo podían explicar algo que se mueve en el cielo que es luminoso, ¿no? Exacto. Una gran estrella, decían, una enorme estrella que a veces incluso hasta, como decía, era más luminosa que el sol, Sí. porque era una estrella que se veía de día también, de día y de noche, ¿no? Que guiaba a los magos precisamente al lugar donde nació Jesús. Y que precisamente, ahí estamos, tenemos algo. Sí, que luego quedó pintada en los cuadros, ¿no? Ahí está. Esta es la estrella y esta es la creación, ¿no? Como lanza, luego se verá mejor en la fotografía original, lanza rayos hacia abajo y marca el lugar, dicen las crónicas, ¿no? Hay Esta una es crónica, otra. sí. Y esa es otra, ahí está, con la estrella luminosa de día. Luego de día. Las crónicas, esto lógicamente en el Evangelio está, ¿no? En los diferentes Evangelios se habla como esta estrella guiaba a los magos y además Herodes se preocupó porque sabían que esta estrella no era tal estrella, era algo más importante, ¿no? Entonces intentó de persuadir a los Reyes Magos de que le avisaran dónde nacía esa persona, porque Herodes lo que quería era eliminar a Jesús. Claro. Bien, pero los magos, que eran sabios, no eran magos, eran sabios, cuerdos e inteligentes y sabios, no le dijeron nada. Esta estrella, dicen que en el momento de que María iba a alumbrar a Jesús, dice así, este es del protoevangelio, es un evangelio apócrifo, pero tienen tanta credibilidad como los que hay en la Biblia, solo que no fueron escogidos por el Vaticano. Dice, al llegar al lugar de la gruta, José y la partera, porque llegó una partera para asistir a María, se pararon y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa, la gruta. De repente, cuenta la crónica, la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro de la gruta una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta, por un momento, comenzó a disminuir hasta que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre. Mira qué maravillosa esta pintura donde se ve el niño como exacto, con luz en torno, una luz, y también aquí, ¿dónde está? Aquí. Exacto, la nube luminosa. La nube luminosa. Todo esto quedó luego en la posteridad, después, quedó reflejado en muchísimas pinturas. Hay una pinacoteca enorme en relación a estos eventos, ¿no? Pinacotecas, o sea, pinturas muy inspiradas, ¿no? De que hablaban de un hecho que en aquel entonces, pues no se podría dar una lógica, ¿no? Por la limitación de la capacidad intelectiva, ¿no? Y de los hechos, ¿no? Pero que hoy en día tenemos la capacidad de entender porque han sido filmadas, fotografiadas, nubes luminosas, objetos que salen y que entran dentro, etc. Claro, nosotros, mostramos algunas de las pinturas porque son muchas,
más que nada por evidenciar que siempre en el tiempo han sido evidenciadas estas presencias, ¿no? En este caso a través de pintores, Claro. que es importante, o sea, no, siempre han sido evidenciados y aquí están. Hoy en día, como dice Antonio, los podemos ver también de otra manera. De hecho, el nacimiento del Maestro Jesús fue de una manera que hoy en día todavía les resulta difícil a la gente entender, porque María, el misterio de la virginidad de María es precisamente ese, que después de dar a luz a Jesús, permanecía virgen, cosa que físicamente es imposible. Aprono il corpo. Los curanderos Così è partorito filipinos. la Madonna. La Madonna è partorito Gesù Así così. fue como Sì, tuvo con, a Jesús con il la taglio, Virgen. perché era vergine Con la un Madonna. era virgen. Con il taglio dei Los filippini. filipinos hay algunos Col curanderos dito filipinos aprono que e aún con la mano tienen chiudono, este senza poder, lasciare traccia. De manera que, digamos, habría que abrir un poco más nuestra conciencia de entender que Jesús fue extraído por estos seres maravillosos, extraído del seno de María. De esta manera, María quedaba todavía virgen, creando, digamos, no un misterio, porque luego la Iglesia ha creado un misterio, no, creando una situación, haciendo así estos seres, lo que han pretendido es crear una situación para el futuro, Claro. de que la gente entendiese un poco mejor el misterio, digamos, de la virginidad, en este caso de la Santa Madre María. Es así durante toda la historia. Después, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, llega, sí, la famosa huida a Egipto, como hemos dicho, ¿no? Que Herodes pretendía, lógicamente, asesinar al niño, porque entonces no es que el poder era menos cruel de lo que es hoy el poder. Sí. Digamos que la crueldad era igual, casi más bestial, ¿no? Pero hoy sigue igual de cruel. Y de esa manera un ángel avisó, volvemos otra vez al misticismo, no, fue un ser de ellos, un ser perteneciente a este cuadro ejecutivo, que no directivo, que advirtió a José de que debían huir a Egipto. Y hay pinturas también, como luego veremos, que se ve como la huida de Jesús, de María y de José a Egipto viene guiada por un extraño sol, ¿no? Luminoso, muy extraño en el cielo. Lógicamente, la huida no fue una huida de un mes. Tuvieron que permanecer en Egipto un determinado tiempo, en el cual también realizaron cosas que no han sido reveladas, porque Egipto tiene una importancia fundamental en la programación de ciertos personajes en relación a la Esfinge y a las pirámides. De esta manera llegamos también al famoso bautismo de Jesús, ¿no? Bueno, la infancia de Jesús todos conocemos claramente como un día María y José estaban desesperados buscándolo, ¿no? Porque no sabían dónde estaba, había desaparecido, entre comillas, ¿no? Lo de desaparecer. Y no sabían dónde estaba, no estaba en casa, ellos lo perdieron de vista, estaban pues muy preocupados, claro, porque eran conscientes de la importancia que tenía. Bueno, excelente, Antonio. Perdón que se nos cortó. Buenísimo, retomamos ahí. Sí, de hecho, hablábamos de lo de la infancia de Jesús, ¿no? Exacto. Que resulta que estaban buscándolo, como hemos dicho, y resulta que estaba en el templo enseñando ya.
Todos los sacerdotes del templo lo escuchaban con admiración. O sea, ¿cómo es posible que un niño de 12, 15 años que tuviese podía hablar de ese modo de Adonai, ¿no? El Dios de Yahvé, del Dios de todos, ¿no? Es claro que todas las virtudes son importantes. Guardar la tradición, el conocimiento de la Torá, la observancia de los mandamientos de la Escritura, la sabiduría, la justicia, la prudencia. ¿Quién eres tú? Responde tú antes. ¿Está bien que alguien le pregunte al hijo quién es en la casa de su padre? Echad al intruso. No, vamos a divertirnos un poco. Si esta es la casa de tu padre, debe ser un señor muy rico y poderoso. Así es. Y esta casa no es digna de él. Piensas que es pobre este magnífico edificio de altos techos. A la casa del hombre, Dios le ha puesto por techo todo el cielo. ¿Os parece mucho lo que dais a Dios? ¿Y os parece poco lo que recibís de Él? ¿Y quién te ha enseñado todo esto? Aquel de quien emana toda sabiduría, mi Padre. ¿Quién será su padre? ¿Por qué no traes a tu padre para discutir con nosotros? Si hablé mal, ¿por qué no me corregís? Y si bien, ¿por qué os burláis? Nos reímos de tu extravío. El generoso, si puede, pone al extraviado en el buen camino. En cambio, el que no puede porque está extraviado a su vez, se burla de él. La burla es la careta de la incapacidad y de la impotencia. ¿Por qué nadie se burla del poderoso en su presencia? La burla es cruel porque es cobarde. No os burléis. Gracias te doy por tu alabanza. El que reconoce el mérito lo comparte. ¿Por qué hacer más pequeño el tuyo reconociéndolo en secreto? Lo que has dicho al oído de tu compañero en hebraico, pudiste decirlo en voz alta y en correcto arameo. Es mejor el habla llana si es clara que el lenguaje culto si es confuso. ¿Qué fue lo que dijiste? Le dijo, habla bien este niño. Eso mismo dije. ¿Cómo adivinaste? Porque no pudiste oírlo. ¿Dónde aprendiste, niño? Responded vosotros que sois sabios. ¿No es vuestra misión instruir al pueblo? Sí. ¿Dónde está Jesús? No sé. Creí que contigo. No, yo creí que contigo. No hay por qué angustiarse. Él y Juan deben venir jugando con los demás niños. La paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga. Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor? En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El miedo al trabajo engendra la ociosidad y la pereza. Y el miedo a la temperancia empuja al hombre a la ebriedad y a la gula. Las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza, por miedo al dolor, por miedo al trabajo, por miedo al ser despojados de las dignidades y de los altos puestos, por miedo a perder el oro, por miedo a no tener el falso respeto y la sumisión de las gentes. El vicio y el pecado no son sino miedo, miedo y cobardía. Dinos, niño, ¿tú opinas que el valor es la virtud suprema? Así es. ¿Y el miedo engendra todos los vicios? Así es. Entonces el temor de Dios, por el hecho de ser temor, debe engendrar vicios.
¿Cómo explicas tú eso? Los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal. El bien, naturalmente. El que hace el bien obedece a Dios. Sí, Y el que hace el mal desobedece a Dios. cierto. ¿Y quién debe temer? ¿El que obedece o el que desobedece? El que desobedece, claro. Entonces, el temor a Dios es el temor de desobedecer a Dios. Es decir, de hacer el mal. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Y después de esto ya, claro, Jesús tuvo su transcurso y llegó el momento del bautismo. Y claro, en el bautismo se cuenta que una luz muy potente, con forma, con aspecto, ¿no?, como de ave, de paloma, descendió del cielo y se posó, se adentró, por decirlo así, en Jesús. Y desde ese momento ya no era solo Jesús, sino que era Jesús el Cristo, que es el Maestro divino, el unigénito de Dios, que realizó la misión que tenía que realizar aquí en la persona de Jesús. Quando diventa umano si è vuelto Gesù, si è vuelto Cristo. Nel momento in cui lo battezzava Giovanni, Nel quale lo bautizzò, quando questa luce radiosa a forma di colomba questa luce radiosa in forma di paloma lui si precipitò dentro di lui, lo invaso, dentro di Gesù. allora divenne Cristo, Gesù, Cristo, punto da Cristo. Ma questo era avuto da Dio però. Compenetrato da Dio. Por Dios. Quindi erano tre distinte personalità. Eran tres personalidades diferentes. Ya se incorporó. Exacto. Y de hecho tenemos también una pintura del bautismo. Muy conocida ya. Muy conocida, sí. En fin, una de las más conocidas. ¿Es del Bosco esa? ¿No es del Bosco el pintor? No, es de Geller. De Gelder. De Gelder, scusa. Gelder. Sí. Porque el Bosco tiene varias también donde representa. Sí. Cierto. Entonces, ¿de dónde descendió esta luz que compenetró a Jesús? Exacto. Sí es. Maravilloso, maravilloso. Esa transfiguración de unión. Ahí justamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. De hecho, ahora que nombras la transfiguración, efectivamente también en el pasaje de la transfiguración, Eugenio lo explica muy simplemente, muy sencillamente. Che cosa è stato in realtà la trasfigurazione del Monte Tabor? L'atterraggio di un'astronave. L'atterraje de un'astronave. 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y él se transfiguró ante ellos, brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún estaba él hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi complacencia. Escuchadle. Al oírla, los discípulos cayeron sobre su rostro, recogidos de gran temor.
Jesús se acercó y tocándolos dijo: «Levantaros, no temáis». Alzando ellos los ojos, no vieron ya a nadie, sino solo a Jesús. Al bajar del monte, les mandó Jesús, diciendo: «No deis a conocer a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos».